Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Como bien dijo Juan Pablo, esta presentación será muy dinámica en base a ejemplos reales. Si no me conocen, yo soy mexicana, vivo en Italia, tengo 9 años trabajando en cuestiones de fomento al comercio internacional entre Latinoamérica y Comunidad Europea. Así que bienvenidos a todos. Hay empresas de Jalisco, hay chicos, algunos de ustedes vienen de mi parte, que son migrantes que quieren emprender, que quieren traer cosas, importación de comida, etcétera. Así que esta plática, de verdad que será lo más práctica posible. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, sí. Les pediría, obviamente, que tengan sus audios cerrados, pero voy a preguntar, así que habrá momentos en que les invitaré a que me contesten algunas cositas, para lo cual, pues, obviamente podrán abrir su audio. El tema de la plática de hoy es alimentos, consejos para vender en Europa. Y vamos a hablar obviamente del contexto macro, las tendencias, sobre todo esas tendencias post-COVID, basándome en ejemplos reales y oportunidades reales. Vamos a hacer prácticamente un análisis del mercado en campo de yo como compradora y como vendedora, porque yo, al igual que ustedes, he vendido, bueno, algunos de ustedes, he vendido alimentos dentro de la Comunidad Europea, pero también he analizado, obviamente, cómo compran los europeos. Obviamente, esta es una investigación no basada en, si bien toda la información es fidedigna y verás, obviamente, no es un reporte formal, no es una investigación absoluta, cuantitativa y cualitativa, pero da información ya muy, muy buena. Así que esta sesión durará 1 hora, los primeros 30 minutos expondré yo esta información y al final lo más interesante, como siempre, son las dudas que tengan ustedes. Yo soy una mexicana, como bien les comentaba, que prácticamente puedo resumir mi trabajo cuando hablo con las empresas mexicanas y les digo, empresas mexicanas, es hora de hacer comercio internacional, no comercio bilateral. Como bien sabemos, México es el país que tiene más tratados comerciales en todo el mundo y, sin embargo, al día de hoy dependemos en un 81% de las exportaciones a Estados Unidos, ni siquiera a Norteamérica, que incluye Canadá, sino solamente a Estados Unidos. Y yo, como mexicana que vivo aquí y que me encargo del comercio internacional, obviamente detecté un área de oportunidad grandísima. Así que mi trabajo prácticamente es el desarrollo comercial en Europa y por eso me siento con todas las cualidades para pasarles esta información. Porque si bien a veces podemos tener información de personas especializadas, consultores en México, etcétera, el punto de vista de un local o de alguien que entiende ambas culturas, que ese es mi trabajo, intermediación comercial intercultural, es muy importante y obviamente hay que considerar. Así que partimos esta plática con un contexto gastronómico macroeconómico. Y esto es muy importante. Estoy comparando entonces las gastronomías de Italia y México. Si ustedes no están en Italia, a lo mejor piensan exportar a Alemania o a España, de cualquier manera, esta información les va a interesar porque aprenderán a detectar aquellos puntos en los cuales su mercado meta coincida o no, o en aquellos puntos en los cuales ustedes se tienen que enfocar desde el punto de vista comercial. Porque cuando hablo con empresas mexicanas y me dicen, es que quiero exportar a Europa, Europa no existe, no puedes exportar a Europa. Tienes que ser muy específico en el país y tienes que ser muy específico en la ciudad. E incluso no solo en la ciudad, sino incluso en lo que en México llamamos colonias, ¿no? En aquellos microespacios en donde tu producto o tu servicio es en donde más se consume. Entonces partimos con un contexto macro de la gastronomía italiana y mexicana. La gastronomía mexicana es muy conocida y es bastante establecida desde hace muchísimos años. Y yo sé que algunos de ustedes pueden decir que si yo les digo que la comida mexicana es poco conocida, algunos de ustedes podrían o no coincidir, pero es que la auténtica comida mexicana es poco conocida. Cuando nosotros hablamos y decimos quiero ir a comer comida italiana, nadie pone en discusión los platillos que existen, pero cuando alguien dice, supongamos que un norteamericano, un estadounidense dice quiero comer comida mexicana, yo como mexicana no sé qué dice. ¿Me explico? Entonces la auténtica comida mexicana realmente es muy poco conocida. La comida italiana
está establecida y se mueve dentro de toda la gama de precios. Sin embargo, si pienso solamente en México, la gama de precios de un restaurante italiano promedio es una línea media. No, nunca piensas que un restaurante italiano en México va a ser súper barato. No lo es. Mientras que en México, mientras que la comida mexicana en Europa está en tendencia, en Italia está en tendencia y se está moviendo en un sector económico alto. Y esto es muy interesante y también es diferente respecto a mercados como el español. En España la comida mexicana realmente, ahí sí empezamos con los tacos, nachos y burritos, ¿no? Pero por eso me voy a centrar en Italia y México. La gastronomía italiana realmente es sumamente nacionalista y no solo nacionalista, regionalistas. Italia es un país con bastantes diferencias entre norte y sur, pero también México es un país con bastante diferencia entre la gastronomía de una ciudad del norte, digamos Oaxaca. Lo mismo que pasa en México, pasa en Italia. Sin embargo, el mexicano, si ve que abren un restaurante italiano, es curioso y va a probar. Ve que abren un restaurante incluso suizo, alemán, en Guadalajara hay restaurantes suizos, hay restaurantes libaneses, hay restaurantes de todo, y la gente va a probar. Sin embargo, el italiano es regionalista y cuando ve que se abre un restaurante que no es de su comida típica, es escéptico. La palabra es escéptico porque hay una amplia preferencia a sus platillos nacionales y regionales. A un punto, digamos, que el famoso aceite de oliva italiano es muy diferente según la región en donde se hace. Y la gastronomía italiana se mueve en una gama de sabores medios. Es decir, es fácilmente aceptado por las culturas a nivel internacional, porque los sabores se mantienen de una manera media. Obviamente son muy sabrosos, es la palabra, pero dentro de una gama media. Mientras que la gastronomía mexicana obviamente tiene sabores picos, es muy salado o a veces es muy dulce. Entonces, realmente esta variación tan en picos de una gastronomía auténtica mexicana, si lo pasamos a otro mercado que no es el mexicano, es más compleja. ¿Por qué digo que la gastronomía mexicana es poco conocida? Bueno, parte de mi trabajo obviamente es investigar y también adoro mi trabajo porque también viajo, como decía Juan Pablo, trabajo con una empresa mexicana en logística aérea y muchos pensamos que la gastronomía mexicana solo compite contra el Tex-Mex, pero es que la verdad no es verdad. La gastronomía más famosa a nivel mundial, si pensamos en mexicanas, es cuando un italiano dice quiero comida mexicana, en su cabeza están entendiendo tacos, nachos y burritos. Eso es Tex-Mex, no es mexicano. Pero en un viaje que hice a Canadá hace poco, pues bueno, existe el japo mexicano, que prácticamente es un burrito con, aquí se puede ver muy claramente, con frijoles, con maíz, un poco de picante, ¿no? Pollo, japo mexicano. Y taco, bueno, estuve también de viaje en Marruecos hace ya un tiempito, he viajado por Francia, y en Francia es muy interesante este fenómeno del taco francés. Lo más interesante de estas gastronomías es que han hecho cadenas comerciales apropiándose de una gastronomía mexicana muy grande. Es decir, hablamos de esta cadena que es Chipotle, está en Estados Unidos y Tacos es una empresa francesa, como les digo, está presente en pero todo el norte. En Japón mexicano no hay una cadena tan grande, Chipotle ni Tacos, pero está bastante presente en Canadá. Y para mí, como mexicana, me parece muy interesante ver que no hay ninguna cadena 100% mexicana presente en otros países que no sea Estados Unidos. Hay algunas empresas mexicanas que ofrecen gastronomía en Estados Unidos, pero no está ninguna al nivel que está Chipotle o Tacos.
Y es aquí en cuando me refiero que la gastronomía auténtica mexicana está muy explotada por otros países, pero no por nosotros mismos. Y cuando hablo de que, sin embargo, estamos en una tendencia en un nivel alto, y esto es muy importante para nosotros como mexicanos, que, ojo, no somos los únicos en Latinoamérica. Perú, a mi punto de vista, haciendo un excelente trabajo en cuestión de gastronomía peruana en el mundo. Bueno, México tiene chefs con estrellas Michelin. Y eso hace que nuestra gastronomía poco a poco en el extranjero esté siendo reconocida dentro de un nivel alto. El primer chef con estrella Michelin es Carlos Gaitán, que lo podemos ver aquí, y fue el primer mexicano que con un restaurante en Estados Unidos logra su primera estrella Michelin. Después está Paco Méndez, Ruiz, ambos en España, Indira en París, y estos hombres son todos dueños de su propio restaurante. Sin embargo, esta mujer, Karimé, el año pasado ganó la primera estrella Michelin porque trabaja directamente, es la mano derecha de uno de los chefs más importantes en todo el mundo, porque tiene 3 estrellas Michelin. Trabaja en la hostería Gucci en Florencia, y ella no es dueña de restaurante, pero trabaja con este hombre muy famoso en el sector. Y si ustedes van a Hostería Gucci, pueden encontrar tacos. Obviamente no son los tacos que nosotros como mexicanos percibimos, sino ella tiene su versión de 3 estrellas Michelin de tacos. Y bueno, si no saben qué son estrellas Michelin, discúlpenme, estrellas Michelin prácticamente es la medalla de las Olimpiadas en cuestión de chefs, ¿no? En donde la técnica, el sabor, la preparación, etcétera, es sumamente importante. Y el año pasado entra la primera mujer en México con este premio. Cuando hablamos del comportamiento del consumidor, es simplemente muy interesante hacer un análisis. Como les digo, esto es un análisis cualitativo. Adelante hablaremos un poquito del cuantitativo, pero el italiano, cuando compra, se fija muchísimo en la calidad. La calidad es lo que premia cuando quiere comprar algo, lo que sea, desde jamón hasta fresas, hasta aceite de oliva. ¿Qué calidad tiene? Mientras que para el mexicano, lo que premia para el mexicano es el sabor. ¿Está rico? Ok, entonces lo compraré. El italiano analiza muchísimo, para él es muy importante la procedencia, como bien les decía, son sumamente regionalistas, y no es lo mismo comprar una cebolla, y esto se los digo, es totalmente verídico, no es lo mismo comprar una cebolla del norte que una cebolla del sur, porque las del sur son más dulces por el agua y las del norte no son tan dulces. Estoy poniendo ejemplos reales de gente, de italianos. Mientras que en México evaluamos la conveniencia de manera general, estoy hablando de una manera general del mercado, la conveniencia, y entonces entendemos por conveniencia cuánto me das por determinado precio. En México utilizamos el bueno, bonito y barato, ¿no? Que sea mucho, que tenga un precio que me convenga, y si es mucho, que me llene. Si yo voy a comer a un restaurante, ¿qué tanto me das? ¿A qué precio? Y el italiano se fija mucho de dónde me estás trayendo la comida que yo me estoy comiendo. El italiano obviamente se fija mucho en el sabor. Tiene que ser sabroso. Ellos no tienen peleado calidad, procedencia y sabor. Les hablaba de las cebollas del norte y del sur. Esto es real. Ellos prefieren las del sur, aunque sean del norte, porque su sabor de volumen, satisfacción. El italiano y el mexicano evalúan si es sano, y esto es una tendencia nueva en cuestiones post-COVID. Hablaré también, obviamente, de las tendencias en alimentación post-COVID. México obviamente no ha tenido un comportamiento alimenticio basado en cuestión de que si es sano o no. Italia sí, pero ahora a través de una tendencia post-COVID, México está evaluando qué tan sano es lo que me estoy comiendo. Incluso ya está normado por leyes en México, ¿no? Con el control de azúcar, etcétera, etcétera. En Italia, el italiano promedio se fija en que no sea muy procesado, que no tenga tantos químicos. El mexicano, a través otra vez de esta tendencia post-COVID, se fija que no tenga tanto químico. Un ejemplo de esto de que no procesado, no químico, para los que viven aquí o si han venido acá, yo me acuerdo que en México para mí era totalmente normal ir al supermercado y comprarme 1 kilo de jamón.
O sea, para mí era normal. Y el kilo de jamón me duraba 2 semanas, ¿no? En Italia nadie te vende un kilo de jamón. Nadie. Incluso hay un chiste de una amiga que me dijo que vino su mamá mexicana, que fue al supermercado y le dice al señor del super, oiga, deme un kilo de jamón. Y el del supermercado le dijo, no señora, ¿cómo se va a comer un kilo de jamón? Y no se vende un kilo de jamón porque el jamón no tiene tantos químicos, no te va a durar 2 semanas en el refri, te va a durar 4 o 5 días en el refri a partir de que lo compras. Aquí te venden 100 gramos de jamón y no es broma. De 100 a 250 gramos de jamón es una compra normal. La gente va muy seguido al supermercado, bueno, iba antes del COVID, porque las cosas no tienen tantos químicos. En Italia y ahora en México, tendencia post-COVID, la gente se está fijando en qué tan bio es el producto. ¿Es bio lo que me estoy comiendo? ¿No tiene tantos químicos de nueva cuenta? Hay dos factores que en México están poco desarrollados en comparación de Italia, que es el impacto social ambiental y el kilómetro cero. Y a esto me refiero a movimientos como Slow Food. Slow Food, si no lo conocen, es una asociación internacional que nace en Italia, que se llama al fast food, a la comida rápida. Y esta asociación nace en el 86, en el año 89 se hace internacionalmente conocida y prácticamente en todas partes del mundo está esta asociación, incluso en México tenemos la asociación Slow Food, porque el italiano desde hace muchos años protege que su gastronomía, que su comida no sea química, que la alimentación sea que cuando se come en familia, hace un momento de estar en familia y ellos entonces defienden bastante esto. Impacto social ambiental, kilómetro cero, nada de químicos, 2 puntos que dependen absolutamente también de la empresa cuando pensamos en cuestión de exportación, toma relevancia particular, es el diseño de empaque y marca. En México obviamente evaluamos el diseño del empaque y la marca, consumimos en base a marcas, claro, pero en el mercado italiano toma especial importancia. El mercado italiano es un mercado sumamente visual, no por nada son reyes en cuestión de diseño de autos, de diseño de modas, de diseño de lo que quieran. Y en la comida es lo mismo y vamos a ver más adelante un ejemplo para entender todos estos conceptos de comportamiento en el consumidor. Diseño, aquí si hablo de los aspectos que les comenté hace un rato, que era diseño, empaque, calidad y marca, en México, obviamente estamos cambiando por cuestiones de obesidad y muchas cosas, pero de manera general, de nueva cuenta, en México, si a mí me invitan a una fiesta, yo llego con mis cocas, ¿no? Llegaré con un vino, pero con mis cocas. Y en México, porque todo el mundo toma coca, y en México la presentación de 3 litros es lo más normal. En Italia no existe la presentación de 3 litros, no existe. La presentación que existe, la más grande, es de 2 litros. El italiano jamás te va a llegar con una coca, que si bien es más barata que una botella de vino de 750 mililitros, el italiano cuando lo invitas a cenar te va a llevar una botella de vino. La coca de 2 litros aquí costará 1,80 euros y una botella de vino mediana calidad, pero bueno, aceptable para ir a una casa, es de entre 5 a 8 euros. El italiano prefiere gastar 8 euros para ir a cenar a una casa, o mejor aún, llevar agua. Si ustedes van a restaurantes italianos, en México obviamente hay muchos restaurantes italianos que ofrecen el agua San Pellegrino, el italiano no va a tomar coca, no va a tomar algo dulce que le apague el sabor a su comida. El italiano va a tomar agua natural. Y el agua natural cuesta mucho más que una coca. El italiano ha generado marcas en el agua y ha generado un diseño y empaque en el producto. Es decir, este es el agua San Pellegrino, que son 750 mililitros, obvio. Ojo, no hay botes de agua San Pellegrino de 3 litros, no, jamás. Son 750 mililitros, se entiende el concepto de volumen sobre calidad. Poco volumen, pero buena calidad, porque viene de una montaña, obviamente limpio. Bueno, muchas cosas que hay detrás de esta agua San Pellegrino, pero
han diseñado un empaque y hay ediciones especiales. Esta, por ejemplo, es el agua San Peregrino. No sé si se alcance a ver porque puse una relación más o menos en cuestión de tamaños respecto a lo que consumimos en México, volumen, calidad, a cantidad, calidad, volumen pequeño. Esta agua San Peregrino es una edición especial del año pasado y costaba 29 euros. Precio de supermercado. Si ibas a un restaurante, obviamente costaba mucho más. ¿Por qué? Porque pues la botella tiene diseño, viene en una caja como si fuera vino. Estos son los ejemplos reales que vemos dentro del mercado italiano y por los cuales me atrevo obviamente a afirmar que el italiano está enfocado en diseño, en empaque, en calidad y generación de marca. Aunque si somos mexicanos y traemos un agua increíble, pero la marca no la conocemos, no está dicho que nos van a comprar. Y eso, extrapolen esto que les acabo de decir a sus propios productos, porque obviamente he tenido empresarios que se acercan a mí diciéndome que quieren hacer un producto con excelente calidad, nuevo, que no lo han vendido nunca en México, pero si no lo han vendido nunca en México y quieren exportarlo sin que nadie los conozca, no han generado marca. El italiano no les va a comprar. Cuando hablaba de los puntos calidad, que sea sano respecto a cantidad, este es un ejemplo real de una típica pareja italiana. Los italianos son los segundos, es el segundo país más longevo a nivel internacional. Después de Japón, después sigue Italia. Se mueren alrededor de los 90 años aproximadamente. Y ellos lo atañen mucho a su alimentación. Comen muy sano. Y se mantienen delgados. Es que sí, yo como mexicana cuando llegué a vivir acá dije, bueno, yo estoy en el norte. Esto también pongo paréntesis. Estoy en el norte, estoy cerca de Milán. En el sur las complexiones son un poco más robustas. Pero en el norte la gente tiende a ser bastante delgada. Se cuida mucho. Y aquí a la derecha pongo el ejemplo real de una pareja mexicana, ¿no? Somos el segundo país más obeso en cuestión de adultos, el primer país con niños más obesos, y todo esto se explica a través de la alimentación. Entonces, cuando pensamos en exportar alimentos, es sumamente importante que los tropicalicemos a lo que nuestro mercado quiere. Ahora, vamos a tratar un poco de tendencias post-COVID. Obviamente, todo lo que es alimentación tuvo un cambio, como casi todo en el mundo, tuvo un cambio respecto a antes y después del COVID. En Italia les comentaba hace ratito que la gente no tiende a ir muchas veces al supermercado, incluso en la misma semana, a lo mejor va 2 veces porque las cosas no tienen muchos químicos. A ellos no les gusta llenarse el cuerpo con químicos, pero ahora la gente está tendiendo a acumular más alimentos, sobre todo en esta época, ¿no? Si antes teníamos una alacena medio llena, ahora están llenas, ¿sí? Y obviamente que tengamos alimento acumulado quiere decir que están aceptando más los productos de larga duración. Y es ahí cuando nosotros como exportadores tenemos un poquito más de margen de entrada. La gente está prefiriendo, obviamente a nivel mundial, comer más sano. Ya no está evaluando tanto el precio ni el sabor. Están evaluando que sea más sano, que sea bio. La gente está consumiendo snacks de frutas y verduras secas mucho más que antes del COVID. Porque la gente está trabajando en casa, queremos algo rápido porque tenemos que trabajar, pero no queremos ni ya galletas ni golosinas. Entonces la gente en tendencia macro, pero también italiana, está comiendo más sano. Como les comentaba, ahora la gente está más abierta en Italia y en Europa de manera general a los alimentos de larga duración. Los superfoods, que todos aquellos alimentos que nos nutran a nivel de vitaminas, a nivel de minerales, en poco espacio, están siendo sumamente cotizados, ¿sí? Están saliendo empaques alternativos, porque recordemos que antes del COVID había fuertes tendencias, obviamente, hacia la conservación de la tierra. Y entonces hay mucho trabajo y podemos trabajar como mexicanos. De hecho, en México hay un fuerte desarrollo también por parte de empresas privadas en cuanto a empaques reciclables. Y algo interesante también es que
nacen los climatarianos, que ya no son vegetarianos, ya no son, no lo sé, son climatarianos, que son estas personas que piensan que su consumo alimenticio tiene que ser kilómetro cero, tienen que cuidar el clima. Como les decía anteriormente, el italiano se fija mucho en que haya kilómetro cero y que haya cero impacto ambiental. Entonces, estas personas con una ideología tan marcada que ya existe este movimiento y en Italia hay mucho, son los climatarianos. Y todos estos, este resumen que les doy en estas palabras, obviamente nace a partir de una investigación de fuentes bastante fiables en todo el mundo, ¿no? Nacen nuevas tendencias como es la Box Experience, que obviamente sé que en México también se está desarrollando, porque ¿qué pasó con todos esos restaurantes que cerraron? O a estos restaurantes de alto nivel que para ellos era muy importante que la gente vaya a sus restaurantes para tener la experiencia. Les estoy hablando de un restaurante Armani en Milán, que fue de los primeros que empezaron a implementar esto de Box Experience. Es decir, tienes tu platillo súper sofisticado, ¿no? Aquí, que te mandan ellos los ingredientes para que produzcas tú mismo tu platillo sofisticado, ¿no? El restaurante Armani, por ejemplo, no te mandaba los ingredientes para que tú cocinaras, ¿no? Te mandaba, empezó con unas cajas súper lujosas, todo el empaque era sumamente cuidado para que en el traslado de la alimentación tu platillo se siguiera viendo como lujoso. Entonces hubo una transformación en todo lo que es el envío de comida y en su empaque. Y nace esta tendencia de Box Experience. Las proteínas vegetales, vegetales agro, altamente nutritivas, aumentaron su consumo muchísimo. De hecho, por aquí hay una empresa de Guadalajara que está en este sector. El mercado europeo está sumamente abierto, el italiano, a todo lo que son proteínas vegetales agro. Y está en tendencia la proteína de origen pues, de insectos, ¿no? O sea, obviamente la gente se está dando cuenta que la alimentación es sumamente importante, que sea sana, se están viendo alternativas. Ok, y ahora pasamos al tema de las exportaciones en cuestión de alimento mexicanas. Y como les decía, México exporta, esta es una tabla de exportaciones de México, la información más actualizada está el 2019, todos los que trabajamos en el campo de investigación, pues no hay mucha información de datos actualizados en 2020, pero obviamente porque están sumamente sesgados. Así que estos reportes del año 2019 nos enseñan cómo México en su comportamiento de exportaciones exportaba un 75% a Estados Unidos. Sin embargo, su comportamiento general en los últimos años ha sido siempre alrededor del 80%. Y cuando analizamos exportaciones a la Comunidad Europea, es muy interesante ver cómo se comportan las exportaciones mexicanas según el país a donde exportan. Por eso yo les decía, cuando alguien me dice, es que exporto a Europa, pues es que ¿a dónde exportas? Porque Europa es muy grande. Por ejemplo, los productos mexicanos que se exportan a Alemania, más de un 50% tienen que ver con sector automotriz. Y en cuestión de alimentación, solamente se exporta un 2%. Al mercado europeo de la Comunidad Europea más grande, solamente se exporta un 2%, 0.2% de alimentos entre procesados y perecederos. A Holanda, las exportaciones mexicanas a Holanda se comportan prácticamente en más de un 50%, que es hasta el color azul, en todo lo relacionado a tecnología, desde teléfonos, computadoras, etc. Holanda tiene el principal puerto de importación del sector agro en toda la Comunidad Europea, así que es algo muy importante a contemplar, ¿no? Por el puerto, no necesariamente por el mercado, porque el mercado holandés son solamente un poco más de 5 millones de personas, pero siendo el puerto con mayores importaciones, bueno, vemos que de importación de alimentos en Holanda, solamente es el 6% de importaciones mexicanas, muy poco. Cuando hablamos de España, uno de los principales socios comerciales en cuestión de exportaciones mexicanas, 66.6% de exportaciones mexicanas son de petróleo.
Y prácticamente la parte de alimentos es un 7.1%. Sigue siendo muy poco en relación al resto y en relación de exportaciones en general. Y cuando hablamos de Italia, es un comportamiento bastante mixto. El azul corresponde a exportaciones en sector de tecnología, el color café en cuestiones de explotación mineral, y en alimentos exportamos a Italia un 8.7%. Si bien es el porcentaje más alto respecto a los demás países, en cuestión de números netos es sumamente bajo. Exportamos alimentos procesados y perecederos, pero es sumamente bajo. Ahora vamos a ver aquí las oportunidades reales con ejemplos reales. Y este ejemplo me encanta porque es real, crudo y un poco extremo en mi punto de vista. Como mexicana que vivo en Italia, digo, wow, no es posible. Esto es un sazonador para guacamole de la marca Old Paso. Los que somos mexicanos sabemos que no usamos sazonador para guacamole, no existe. Y pongo este ejemplo de Old Paso porque es una marca que está presente en todos los supermercados a nivel europeo en muchísimos países. Prácticamente es un sazonador hecho a base de sal, ácido cítrico, pimienta y cuesta 1.29 euros 20 gramos. Y la maquila se hace entre España y Alemania. Son productos que se maquilan a nivel europeo. Y por estos precios, con esta presentación, supondría que hay empresas mexicanas que lo pueden hacer. Sal, pimienta y ácido cítrico. Obviamente lo que las empresas mexicanas no han hecho es una presencia comercial en sitio y una tropicalización de producto. ¿Sí? Esto no existe en México, pero lo podemos hacer. Este ejemplo también, yo tengo otro webinar que también hice ya para Jalisco hace unos 2 meses, que fue ¿por qué no hay empresas mexicanas en Europa? Entonces, estos 2 ejemplos son como los que al menos a mí desde el punto de vista comercial me impactan más. El otro porque es un producto sumamente sencillo que se maquila aquí en Italia, en Europa. Y este porque es un topping estilo Tex-Mex. Cuesta 11.90 euros. Prácticamente es una mayonesa con aguacate deshidratado. Digo, yo leo etiquetas, importadores, con todo leo y es lo que les paso aquí. Entonces, esto es una mayonesa con aguacate deshidratado. Fin de la historia. Y se hace en Suecia. Suecia es uno de los países que tienen uno de los más altos ingresos por persona y donde los sueldos son sumamente altos. Por 11.90 euros no se podría importar una mayonesa con aguacate deshidratado a Europa, pero de nueva cuenta, esta empresa tiene una presencia comercial en sitio sumamente fuerte, que ningún mexicano ha querido invertir, ¿no? Pero por estos precios supondría que vale la pena. Y algo súper interesante para los que vivimos en Europa, no nada más en Italia, es esto que justamente ayer fui al supermercado Lidl. Lidl es el supermercado rey en toda la comunidad europea. Tienen 11.300 tiendas a nivel mundial. Está presente en todo, no solo comunidad europea, sino en Europa. Y tienen semanas de gastronomía extranjera. Está la semana de la gastronomía asiática. Esto es muy interesante porque es gastronomía asiática, ni siquiera ponen un país, dice asiática. Y está la semana de la comida griega y está la semana de la comida mexicana. Son solamente 3 gastronomías que tienen el privilegio, al menos para mí, como les digo, mi punto de vista es solamente comercial. México tiene el privilegio de estar presente en 11.300 tiendas a nivel mundial con productos Tex-Mex. No entraré en esta plática en debate, si quieren lo vemos al final. Obviamente esto no es mexicano. Chile con carne, de nueva cuenta, estos son saborizantes para quesadilla. No existe el saborizante para quesadilla, pero lo están vendiendo. Y lo están vendiendo, aquí dice el precio, a 1.15 euros 100 gramos de polvos, ¿eh? Es sal,
con pimienta, incluso uno tenía canela, etcétera. Entonces, en cuestión de precios y márgenes me parece interesante. Chile con carne, y estos ejemplos me parecen sumamente interesantes. Estos productos son maquilados en Europa. Esta es la presentación de una salsa picante, picante para el mercado europeo, obviamente. Son maquilados todos aquí. Dentro de la enorme gama de productos mexicanos que se ofrecen en la Semana Mexicana en el Lidl, no hay nada hecho en México. No hay nada, y esto me impactó. Más adelante les voy a decir, yo tengo un canal en YouTube en donde analizo de manera cotidiana algunas cuestiones comerciales entre Latinoamérica y Comunidad Europea, y para hacer este video obviamente tuve que ver todas las etiquetas y ver procedencia, etcétera, etcétera. No hay nada que venga de México. Incluso los productos vienen de Inglaterra, vienen de Suecia, vienen de muchas partes de Europa y no hay nada que venga de México. Lo único que viene de México es el tequila. Viene de Jalisco, obviamente. Pero es corrida tequila, obviamente no es marca propia. Lidl lo que tiene es marcas hechas para terceros, ¿sí? Entonces está este tequila, que obviamente la calidad no es la mejor, pero es el único producto 100% mexicano, y es obviamente porque es denominación de origen. Y algo impactante es que ni siquiera estos jalapeños vienen de México. Estos jalapeños vienen de Turquía. De verdad no hay ninguna empresa mexicana que pueda maquilar a una empresa con tanta presencia a nivel mundial. Oportunidades hay. De nueva cuenta, México está fallando en cero presencia comercial, cero entendimiento del mercado en donde están yendo, que ese es mi trabajo, entender cómo venderles. A veces lo que me pasa mucho con mis clientes mexicanos es que se enfocan mucho en el corazón, ¿no? No, es que en México no hacemos chili beans. ¿Se los vendes tú o se los venden en Estados Unidos? Porque de hecho aquí se importan chili beans hechos en Estados Unidos, maquilados en Estados Unidos. Entonces, simplemente yo me enfoco en la parte comercial, ¿no? Oportunidades agro, claro que hay. Al día de hoy hay. Y estoy hablando de aguacate Hass, mango Kent, las berries y limón persa. En estos productos agro en particular hay solicitudes. Pero algo muy interesante que está pasando es que de manera histórica hay solicitudes, y por eso también es súper importante, está perfecto hacer análisis de mercado con estudios históricos cuantitativos, pero lo que se gana cuando tienes un consultor en sitio, que es mi trabajo, es analizar las tendencias. En Italia se está trabajando desde hace años, ya hay aguacate italiano. Obviamente la calidad al día de hoy no tiene nada que ver con la mexicana. Sin embargo, hay aguacate italiano, hay aguacate español. Entonces, la oportunidad que se puede aprovechar hoy, no está dicho que en un par de años va a seguir existiendo. Y por eso uno de lo que trabajo mucho con mis clientes es en generación de marca, generación de valor, porque si nos enfocamos solamente en exportar productos del sector agro, definitivamente en algún tiempo se va a acabar. Y estoy enfocándome en el aguacate, y también ya hay mango Kent italiano, ya lo hay. Ahora, las recomendaciones que les doy a ustedes, si es que realmente quieren exportar y hacer negocios con Europa, es que inicien hoy. Inicien hoy. Inicien generando una estrategia que realmente les ayude a vender. Una parte es la parte técnica, y cuando trabajo con mis clientes me dicen, es que necesito saber la parte técnica de exportaciones, requisitos, etiquetado, etcétera, etcétera. Yo les ayudo a hacerlo, pero también les ayuda Secretaría de Gobernación de Jalisco. Háganlo. Pero la parte técnica es solamente una parte. ¿Quién te está vendiendo en sitio? ¿Estás comunicando adecuadamente tu producto al mercado a donde vas? ¿Sabes cómo venderles? ¿Sabes qué es lo que quieren? ¿Sabes cómo compran? Y sabes incluso el volumen que comprarían. Entonces, todo eso es posible hacerlo. Háganlo hoy. Hay oportunidades de verdad que solamente existe hoy. Aparte, hay otros mercados latinoamericanos bastante presentes en la Comunidad Europea, y México no está presente. Y yo que en su momento vendí productos agromexicanos, es bastante interesante ver que países como Perú van súper adelantados en cuestiones de exportaciones a Comunidad Europea. Chile es el rey de las exportaciones, obviamente. Brasil en cuestión de agro
también está sumamente presente. ¿Y México? De nueva cuenta, es hora de hacer negocios internacionales. De hecho, con mis clientes lo que trato de ver, con lo que trabajo es un modelo que se llama exportador de valor y es a lo que los invito a ustedes. Para exportar con éxito a la comunidad europea, evalúo 3 factores, que son las personas, es decir, ustedes los que están aquí, los dueños de la empresa, el gerente de exportaciones, el gerente de ventas, son las personas que están detrás del proceso, tu representante en sitio. Están los factores externos. En esta sesión del día de hoy hablamos de factores externos, es decir, todas aquellas cosas que dependen de tu mercado. Y cuando hablo con mis clientes mexicanos, tengo clientes ecuatorianos, tengo clientes peruanos, no solamente mexicanos, la mayoría de latinoamericanos se enfocan en la cuestión externa. Oye, Irma, es que dime cómo modifico el producto para que vender más, contáctame con clientes, esto es lo más común. Oye, hazme una agenda B2B, ok. Pero en lo que fallan las empresas mexicanas es en los factores internos. ¿Realmente sabes para qué quieres buscar a un italiano si no sabes lo que busca? Si no le estás vendiendo adecuadamente, si la comunicación que tienes está enfocado a mercado mexicano, él no te lo va a comprar. Entonces, claro que es posible, los animo obviamente a que inicien o a que contacten a personas que los puedan ayudar. Secretaría de Economía de Jalisco tiene bastantes cosas con las cuales ustedes pueden apoyarse y también habemos profesionales, en este caso yo y otros, que los apoyamos a hacer realidad este sueño de exportar, porque obviamente es posible y al día de hoy hay oportunidades. Hay muchas personas, bueno, grandes economistas a nivel internacional que ya desde hace unos años dicen, esta es la época de Latinoamérica, esta es la época de Latinoamérica y yo realmente trabajo porque sea así. Esta es la época de Latinoamérica, lo creo fervientemente, pero depende de ustedes. Depende de ustedes como empresarios que esta sea la época de Latinoamérica. Bueno, si quieren contactarme, les dejo mi mail, irma@comercioconestrategia.com. Y obviamente los invito a mis redes sociales, sobre todo en YouTube, en donde yo creo que la próxima semana o en 2 semanas subiré este video con los productos mexicanos en el Lidl para escuchar sus comentarios. Pues muchas gracias, espero de verdad que les haya gustado esta presentación